Hola, muy buenas. Espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Yo hoy quiero realizar un tarot interactivo, cómo será tu futura pareja, características, cómo os vais a conocer. Lo primero de todo, suscríbete y regálame un like. Sobre todo, comenta de dónde eres, qué te ha parecido este interactivo. Y sobre todo, me hace mucha ilusión siempre que me escribís de dónde sois, de qué país. Gracias por verme, por confiar en mí. Y sobre todo, si te ha gustado este interactivo, suscríbete. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, yuneta.tarot. Lo dejaré todo en la cajita de información. También, hace muy poquito hice una ASMR para atraer amor, abundancia. También estará todo en la cajita de información. Y si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a mi correo cucatarot@gmail.com y solicita información. Y bueno, ahora tendrás que elegir opción número 1, este corazón de color naranja. Opción número 2, este corazón de color amarillo. Si te ha resonado opción número 1, opción número 2, por supuesto que es válido de ver las dos opciones. En la cajita de información dejaré los tiempos. También activa la campanita para que YouTube te pueda avisar cada vez que suba vídeo. Ahora relájate una segunda y elige qué corazón quieres elegir. Vale, pues vayamos por la opción número 1. ¿Cómo será tu futura pareja? Opción número 1. ¿Cómo será tu futura pareja? Opción número 1. Lo que sí, opción número 1, estoy canalizando tu futura pareja. Puede que la conozcas en algo de ocio, es decir, a lo mejor en alguna salida, cafetería. Siento de que a veces puedes ir a un coffee shop, a trabajar, o a relajarte, o a leer. Sí que es verdad que opción número 1, que ya has pasado por... Ya no te saboteas ahí en para mí o no. Estás en un periodo de tu vida que vas a fluir. Sobre todo, según tienes el dilema, opción número 1, es que no hay nadie, es que no voy a conocer, ¿sabes lo que va a pasar? Que vas a estar en esa vibración. Si tú piensas que no hay nadie para ti, el universo, como siempre digo, no distingue si eso es positivo o negativo en tu vida. Te va a enviar, no hay nadie para mí, pues tranquilo, pues no va a haber nadie para ti. Por eso, y te lo digo por experiencia, porque yo también tenía esos pensamientos, opción número 1. Yo también puedo escribir, vamos, una telenovela y es que lo petaría en tema de amor. Todos hemos tenido amores kármicos, dolorosos, bonitos, que a lo mejor no teníamos que vivir ese momento, ¿no? Y que ya está, que se quedan en nuestro corazón, ¿no? Esos momentos felices. Pero te entiendo perfectamente, opción número 1, porque yo he estado ahí en esa zona de no hay nadie para mí, el amor, vaya, ¿vale? Tienes que sobre todo fluir, el decir, hay alguien para mí, por supuesto, me va a querer como yo me quiero a mí, opción número 1. Y una vez que cambien esos pensamientos o te quieras o empieces a hacer cosas que te gusten, porque sí que es verdad, opción número 1, por eso me sale aquí, ¿no? Este personaje con dos perritos y conduciendo. Estás en un periodo de tu vida, opción número 1, que sí que es verdad que has pasado un duelo
o una situación complicada o la muerte de alguien, opción número uno, cercano, ¿no? Que eso a lo mejor te ha marcado o no has estado para conocer a alguien. Por supuesto, opción número uno, ¿no? Y ahora estás en un periodo que tu tiempo te gusta aprovecharlo con tus mascotas, entrar, salir, viajar. Sí que es verdad que yo te veo, opción número uno, sí que has estado más como encerrada, encerrado, pero yo te veo con ganas de ganas de vivir, ganas de disfrutar, sobre todo de hoy es hoy, mañana es mañana y disfrutar el momento, el aquí y ahora. Yo te veo más en ese momento, opción número uno. Sí que es verdad también que tu futura pareja la vas a conocer en algo relacionado con temas de ocio. O sales a tomar algo, o a lo mejor alguien cercano te presenta, o también en un chat de citas, opción número uno. No lo veo en plan en lo laboral, no. Algo relacionado con ocio. Siempre cuando digo ocio, opción número uno, lo tienes que amplificar por donde te mueves o si no por las zonas donde te mueves y sabes que por ahí no vas a conocer gente nueva, por eso me sale el carro, ¿no? Muévete por ejemplo, ¿no? Si a ti te gusta ir a un evento de que hacen el fin de semana que viene de algo relacionado con el manga, pues ves, aunque vayas sola o solo o con alguien, opción número uno, vas a poder conocer gente o algún evento, algo, cosas que te gusten es cuando vas a conocer esta persona, opción número uno. También vas a formar la familia que ya tanto deseas. Qué bonito, opción número uno. Por eso aquí me sale la familia, ¿no? En un futuro te veo formando esa familia que tanto deseas, anhela. Claro que vas a ser madre y si no quieres ser madre, por eso también me salen estas mascotas, pues tendrás esas mascotas que tanto deseas, opción número uno. Pero sí que es verdad que te veo en un momento, opción número uno, ¿no? Que necesitas cosas nuevas a tu vida y esta persona te va a aportar cosas nuevas que tanto anhelas, conversaciones nuevas. ¿No es alguien del pasado? No. Opción número uno. Sí que es verdad también, puede ser opción número uno, esto le va a resonar para algunos, que a lo mejor has pasado por una situación complicada en tu vida, opción número uno, y puede ser algo pendiente que quedó, que conociste con una persona, o a lo mejor esa persona no estaba preparada por algo también que podía estar pasando él o ella, opción número uno, o a lo mejor por un divorcio, algo relacionado con los hijos de su antigua pareja, algo complicado que le era imposible tener una relación contigo. Sabía, él te ve como su futura pareja, ¿eh? Y en este tiempo ha pensado en ti, por supuesto. Lo que pasa que fue sincero, sincera y quería hacer bien las cosas, no quería como cagarla, por decirlo de una manera. Y sí que quedó como algo pendiente, pero sí que por eso me sale la carta del carro y esto es una confirmación de que vais como a retomar ese pendiente. Y yo en una relación, sí. Qué bonito, opción número uno. Sobre todo me encanta la energía de tu futuro crush, sobre todo marido o mujer. Yo veo aquí matrimonio, llamas gemelas. Es una persona muy curiosa, muy justa, muy inteligente, muy sabia. Sobre todo muy energética, aventurera. Vas a viajar. Sobre todo también, opción número uno, eres una persona muy impulsiva o a lo mejor antes te movías más por los impulsos y ahora estás en un periodo sobre todo como paz, amor, ¿no? Y esta persona te va a dar mucha paz. Vais a ser como el yin y el yang, ¿no? Él como el tranquilo, pero tú como la más impulsiva. Pero sí que es verdad que con esta persona te ve un poquito más tranquila o más tranquilo, opción número uno.
Sobre todo, esta persona, opción número uno, yo siento que la vas a conocer ya como máximo, máximo, máximo. Me voy a 5 meses y yo, es que ya está entrando en tu vida, opción número uno. Sobre todo es esta persona, no se lo vas a poner nada fácil. Tiene que pasar como una serie de tipo test, una serie de filtros, porque tú no estás para perder el tiempo ni tu dinero, opción número uno. Sino que no se lo vas a poner fácil, ¿vale? Pero la llave, pero esta persona se va a ganar tu corazón. Qué bonito, opción número uno. Siento también, opción número uno. Y esto me salió en un interactivo, uno de los últimos que hice, y me lo vuelven a repetir. Opción número uno. Siento de que vas por la calle y estás viendo como en los muros de alguna fachada, te quiero, love, eres mi amor, o sobre todo, o conduciendo, te va a llamar el mensaje de algún camión. Y ese es el mensaje de tu futura pareja. Te está enviando señales. Sobre todo estás viendo mucho el 222 y el número 11. 11 significa cosas nuevas. El número 2 también. No lo des por perdido, que lo imposible se vuelve un gran éxito. Y te espera una gran relación por destino. Qué bonito, opción número uno. Sí que es verdad que a lo mejor a lo primero vais a ser como discretos porque estás en un periodo, como decía antes, ¿no? Opción número uno, que no quieres como perder el tiempo y vas a ir con cautela. Si es lo que tú sientes, opción número uno. Y si esta persona te mete presión, no, porque tal, yo quiero una relación y quiero ir muy deprisa y tú no te sientes a gusto, pues esa persona no es la adecuada, opción número uno, ¿vale? Si tú sientes de que por mucho que te guste esta persona, pero quieres ir con cautela, con precaución, porque te han hecho daño, quieres saber dónde te metes, está bien, es perfecto, opción número uno, marca tú los ritmos, quien te quiera te va a querer tal cual como eres, opción número uno. Y siento es eso, ¿no? De que llevaréis primero la relación discretamente. No quieres familiares ni amigos, quieres conocerla o conocerle. ¿Lo ves? Incompatibilidad, lo que os decía. Si alguien os mete presión, opción número uno, en algo que no queréis hacer o no te sientes preparada, esa persona no es la adecuada, opción número uno. O a lo mejor estás actualmente conociendo a una persona y no te sientes a gusto, a lo mejor no es esa. Por algo tenías que ver este interactivo, opción número uno. Sí que es verdad, opción número uno, que tú a lo mejor por tu horario o eres una persona que trabaja en un hospital o realizan muchas guardias, o a lo mejor esta persona puede ser conductor de ambulancias, algo trabajando de sanidad, también veo un abogado, temas de algo de justicia, opositando o opositado, o a lo mejor es militar que tiene que realizar. Ahora no me sale la palabra, cuando van a realizar misiones, ¿no? Opción número uno, no te va a importar. Vais a buscar, como siempre, un horario, un equilibrio en vuestra relación. Opción número uno. O a lo mejor esta persona tiene su propio negocio y si tiene su propio negocio, opción número uno, yo te veo en un futuro trabajando con él o con ella. Para ti va a ser una oportunidad. Sobre todo siento de que lo vas a conocer por redes sociales. Cuando digo también por redes sociales, no hace falta un chat de citas, ¿vale? Puede ser en algún evento que forméis a lo mejor un grupo y a lo mejor pues empezáis a conversar o a lo mejor te unes, por ejemplo, ¿no? Por Facebook a un grupo de que personas que hacen, yo qué sé, que os gusta pues algo en concreto, ¿no? Y a lo mejor puede que conozcas a esta persona en ese grupo de Facebook.
algo relacionado, temas de ocio o por redes sociales. También es una persona, opción número 1, que vas a empezar cosas nuevas. Siento de que necesitas un cambio, opción número 1. Y por fin, siento de que estás también en el periodo de que tienes como envidia sana. Es normal, opción número 1, ¿no? Que por ejemplo quieras ir a tomarte algo con alguien, tener conversaciones, reírte a carcajadas, alguien que esté ahí, que os pase las horas volando, ¿no? Y lo vas a tener, opción número 1. Qué bonito. Sois personas muy espirituales, es decir, que protegéis mucho vuestra salud mental. Siento de que también habéis podido pasar por algo similar. Opción número 1. Sois personas que tenéis grandes conocimientos, mucha sabiduría. Os vais a aportar mucho. Qué bonito, opción número 1. Me encanta la energía de tu futura pareja. ¿Lo ves? Sigo diciendo que es una persona muy viajera. Vas a poder viajar. Ya por fin, ya dejas esa vida un poco solitaria. Te veo ya abriéndote al mundo, opción número 1. Vas a abrir tu corazón. Y también una vez que tú te abras, es que esta persona aparece, ¿lo ves? Estás aquí triste o llorando o ¿dónde estás? Quiero conocerte, te quiero. Y esta persona, ¿lo ves? Viene. Es que viene a tu vida, a tu destino. Qué bonito, opción número 1. Esta persona también anhela, quiere conocerte, te quiere ya en su vida. Sobre todo no pongas obstáculos. Déjate querer también, opción número 1. No, en la vida es todo tan hostil. Como a lo mejor te han hecho creer. O a lo mejor también has pasado por una situación complicada. Momento de abrirte, de quererte, de querer, opción número 1. Y es que esta persona, ¿lo ves? Está ya viniendo a tu vida. Qué bonito, opción número 1. Sobre todo físicamente, si es chico, es una persona alta, moreno, piel clara, oscurita. Es una persona que le encanta ir siempre con sudaderas, con tejanos, con bambas o con alguna gorra, pero que sabe lucir. Qué bonito. Y si es opción número... Y si es chica, también siempre le encanta ir con tejanos, camisetas, sudaderas. O pelo muy largo o media melena, castaño o castaño oscuro. Pelo liso. Sobre todo le encanta ir con las zapatillas Converse. Le encanta ese estilo. También le encanta mucho la música ochentera. Esto es una señal que es tu futura mujer o marido. Es una persona muy sabia, ¿eh? Y sobre todo yo os veo viajando. Es que aparte os encanta conocer diferentes culturas, diferentes personas, pero de otros países. Opción número 1. Porque sois personas muy extrovertidas, muy abiertas. Qué bonito. Sois personas que vais a amar pasar tiempo con vosotros en pareja. ¿Lo ves? Número 22. ¿Y qué os estaba diciendo antes? Esto es otra señal. Si estás viendo mucho el número 22, no te preocupes. Esta persona ya viene por destino. El universo, Dios, en lo que tú creas, ya te está enviando esta persona. Y sobre todo, opción número 1, sois personas muy
cháchara, muy... Ay, cháchara, que os gusta mucho dialogar. Sois personas que, vamos, que no os vais a callar ni debajo del mar. Qué bonito, opción número uno. Sobre todo esta persona te va a encantar cómo te va a besar. Qué bonito. Y aparte, opción número uno, si eres una persona que se pone pintalabios de color rosita o rojo, póntelos porque esta persona le va a volver loca o crazy, loco, vamos. Le va a encantar cuando te pongas esos pintalabios que son tus favoritos. Vamos, va a estar todo el día besándote. Qué bonito, opción número uno. Esto es lo que tengo para ti. Gracias, gracias, gracias por verme, por suscribirte. Sobre todo, regálame un like, comenta. Y bueno, vayamos por la opción número 2. Hola, opción número 2. ¿Cómo será tu futuro marido o mujer? Yo ya lo que estoy canalizando es que veo matrimonio. Siéndote que habías perdido como la ilusión, que tu ilusión es mucho formar casarte, una relación estable. Oh, qué bonito. También estoy... Ya estoy canalizando que esta persona es llamas gemela, es un amor por destino. Qué bonito. Puede que la conozcas a esta persona, puedes no, que la vas a conocer algo relacionado con el trabajo. Es decir, no siempre cuando digo trabajo es, ala, va a entrar alguien nuevo. No, a ver, vamos a ampliar, ¿vale? Puede ser a lo mejor en la cafetería, que tú siempre antes de entrar al trabajo, en tu descanso, pues a la misma hora, ¿no? Siempre coincides con las mismas personas, ¿no? Y a lo mejor alguien que siempre va a la misma hora que tú, que ya os tenéis visto, que os gustáis, siempre veo como miradas, coqueteos, puede ser algún cliente o a lo mejor en algún restaurante o bar que siempre tú vas a comer en tu hora de descanso. Opción número 2. O a lo mejor también siento de que vas a hacer algún curso o tu empresa te envía a realizar un curso que odias y a lo mejor esta persona la conoces por ahí. O a lo mejor también a la salida siempre quedas a lo mejor con alguien, compañero o compañera de trabajo, o con alguna amistad que quedáis siempre a lo mejor un día por semana en el mismo coffee shop, restaurante, bar, y a lo mejor es una persona que también siempre va, que es habitual, y siempre siento de que ya como que os conocéis, y si esta persona aún no la conoces, opción número 2 es que os vais a mirar y os vais a gustar. Opción número 2, qué bonito. Yo os veo que vais a hablar y os vais a dar como el teléfono. Ya hablando, opción número 2. O también de vuelta al trabajo, que vas en autobús, en tren, que siempre también, ¿no? Coincides con los mismos. Y a lo mejor de la forma más tonta empiezas a hablar con esta persona. Yo lo veo relacionado por ahí. Sí que es verdad que esta persona se va a lanzar. Yo veo teniendo una relación próximamente, opción número 2, vais a comenzar al poco de que digáis, mira, nos gustamos, yo quiero una relación, tú también, y vas a ir a por todas. Opción número 2.
Siento de que también que estás en un periodo ya de fluir hacia la vida, opción número 2, que quieres enamorarte, quieres formar una familia, quieres una estabilidad, por supuesto. Sobre todo opción número 2, sois amantes mucho del café. Os veo casi siempre tomando ese café, teniendo grandes charlas. Qué bonito. Obviamente vais a tener alguna diferencia que no estéis de acuerdo en todo, opción número 2. Pero sois personas que aunque en alguna conversación no estéis como de acuerdo, siempre te va a gustar su modo de vida o como piensa de forma diferente. Es una persona también, opción número 2, que quieres que seas tal cual como eres, que no te crees ningún personaje. Le encanta la gente natural. Tú también eres una persona muy natural, muy esporádica y eso le va a encantar, opción número 2. Sí que es verdad que sois como dos niños en grande, que os vais. Yo siempre, en el tema de ocio, opción número 2, vais a hacer como actividades que os vais a sentir como niños en grandes, pero es que eso es vuestra felicidad, es lo que va a dar en mucha vidilla en la relación. Y es que yo no veo de que os pongáis como normas o tú debes de ser o debes de actuar de esta manera, no. Vais a ser tal cual como sois en la relación. Qué bonito, opción. Y me sale la estrella. Amor por destino. Qué bonito, opción número 2. Sobre todo es una persona con muchas ganas de vivir y tú también. Has estado un periodo, opción número 2, también, ¿no? De que a lo mejor has podido sufrir bullying, acoso, a lo mejor por alguna relación del pasado o del trabajo, que has tenido que cambiar de trabajo por algo, o por alguien familiar que has tenido como que romper o poner mucha distancia, opción número 2, ¿no? Lo has pasado realmente mal ahora. Vienes de una época bastante complicada, opción número 2. Pero ya por fin el destino te tenía esta gran bendición, esta gran persona. Para ti va a ser un gran apoyo. Incluso antes de conocerla, como que ya tenías diálogos internos, le hablabas, porque tú ya sabes, yo siempre digo, la intuición no engaña, ¿no? Opción número 2. Tú ya sabes que esta persona viene por destino, tú la vas a conocer ya. Y sí, qué bonito, opción número 2. Es una persona muy coherente, muy tolerante. Sigo diciendo de que ve un gran matrimonio. Es una persona que te va a saber escuchar, sobre todo también siendo opción número 2, que venías a mejor de otras relaciones que a mejor te regalaban a mejor cosas que dices, pero tú me escuchas cuando yo digo que esto a lo mejor no me gusta o esta actividad no me gusta, que quiero hacer otras cosas, o a lo mejor tú le decías algo y decir, pero tú me escuchas, tú me conoces, ¿no? Y eso sí que es verdad que te ha podido causar alguna inseguridad. O sientes de que también, ¿no? De que nadie te ha tomado en serio y te has hecho mucho de valer, opción número 2, qué bonito. Eres una persona coherente. También aléjate de relaciones de vampiros energéticos, ¿eh? Lo ves soltar. Y lo ves, como sigo diciendo, fluye hacia la vida. Qué bonito, opción número 2. Una señal que puede que la conozcas un día de lluvia, esta persona. Y si estás viendo mucho el número 5558, también es una señal de tus ángeles que está a punto de aparecer. Siento de que esta persona puede ser que trabaje en cocina o temas de hostelería o tiene su propio cafetería.
También algo relacionado con policía, bombero. También algún trabajo un poco de riesgo. Es lo que estoy canalizando, opción número 2. O es una persona que salva vidas, a lo mejor es médico, enfermero. Y yo lo que estoy canalizando, opción número 2, y de nuestro ángel, nuestro cupido de nuestro canal, que no te ha abandonado, que esta persona la tienes que conocer en el momento exacto que la tenías que conocer. Es una persona que te va a dar todo su corazón, lo va a dar todo en la relación, ¿vale? Te va a querer tal cual como eres. Y sobre todo vas a volver a sonreír, a ser feliz, que ya tanto te lo mereces. Opción número 2, que ya basta ya de sufrir, de llorar por gente que ni te va ni te viene. Opción número 2. Físicamente, yo siento que si es una persona, si es chico, puede tener el pelo castaño o muy moreno. Una persona bastante alta. Es una persona que le gusta ir cómoda, mejor tipo chándal, pero como siempre digo, no chándal cutre, sino chándal que dices, madre mía, cómo te queda. Y si es chica, es una persona que también le gusta ir con leggings, con sudaderas o camisetas, pero que sabe lucir. Y también le encanta ir en zapatillas de deporte. Bueno, con tu futura pareja también le encanta ir con gorras o con gorritos de invierno. Sobre todo confía en la vida, que ya esta persona ya está en tu destino. Qué bonito, opción número 2. ¿Lo ves? Un mensaje, liberación, liberándote de un apego negativo, esta persona va a llegar a tu vida. Esto es lo que tengo para ti, opción número 2. Gracias, gracias, gracias por verme, por suscribirte. Sobre todo comenta qué te ha parecido tu futura pareja. Gracias, gracias, gracias. Te va a aportar mucha luz, mucho amor, mucho cariño. Opción número 2, que ya tanto te mereces. Te envío muchas bendiciones. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.